En el libro de Génesis, en el capítulo 46, Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Y al llegar a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios le habló a Israel en una visión y le dijo: Jacob, Jacob. Aquí estoy, respondió. Yo soy el Dios de tu padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto, porque ahí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Luego Jacob salió de Beerseba, y los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob y sus hijos y sus mujeres subieran en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. También se llevaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Y fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Este capítulo 46 de Génesis nos habla de el momento en el que Israel se dispone con todo su clan familiar para viajar rumbo a Egipto, donde ahí se encuentra su hijo José, a quien él había dado por muerto, ya que, como usted conoce la historia, ¿no?, muy conocida, José, en un arranque de celos y de envidia de sus hermanos, es vendido a los madianitas, y los madianitas se lo llevan a Egipto. Y aunque la historia se centra en la vida de José, o sea, porque todo, desde el momento que José es vendido, bueno, desde el momento que José aparece en escena, él es el protagonista de la historia, ¿no? Pero en esa historia hay también otros personajes. Están sus hermanos, pero sobre todo está la vida de Jacob, su padre, quien dice que cuando él escucha la historia que sus hijos le han dado, que es que han encontrado los vestidos de colores, la túnica de colores de su hijo ensangrentada, dice que él mismo llega a la conclusión de que seguramente una bestia era quien había matado a su hijo. Se había comido el cadáver, lo había despedazado, no sé qué es lo que pensó, pero dice la Biblia que desde ese momento la vida de Jacob descendió al luto. Fue un luto que duró años, en el que Jacob nunca más fue feliz. Y seguramente por muchos años lo que sucedió es que Jacob se martirizó, debido a que quien había enviado a José a llevarle alimento a sus hermanos era él. O sea, José había ido por una orden de su padre. Y ese momento seguramente era un momento que martirizó a Jacob por años. Y es: maldito el día en el que envié a mi hijo. ¿Cómo fue que yo le dije a mi hijo que fuera? ¿Cómo es posible que haya tomado esa decisión? Y como le digo, mientras la vida de José se va desarrollando, uno olvida que detrás de la historia hay un padre que se ha quedado desolado, destruido, hundido en el dolor. Dios ha seguido obrando, pero Jacob no sabe nada de esto. Jacob ignora toda la historia que Dios está desarrollando en la vida de su hijo. Para Jacob, sus días son negros, son oscuros, son tristes. En cambio, en la vida de José, uno ve cómo Dios va construyendo un llamado, va levantando un hombre, va anticipándose para sucesos que han de ocurrir. Y la idea, José mismo lo entiende, es que José está en Egipto con un propósito de parte del Señor, y es la preservación de la vida. La preservación de la vida, José la entendía como la preservación de la promesa que Dios le había dado a Abraham. O sea, Dios me trajo a Egipto para que las promesas de Dios en nuestro pueblo
en el llamado de nuestros padres y nuestros ancestros no murieran con esta hambruna que ha de venir. Entonces todo esto José lo entendía. Evidentemente lo entendía el Señor, pero quien no lo entendía era Jacob. En la vida de Jacob lo que había es un silencio. Un momento en el que Dios había dejado de hablarle. Pasan los años y como usted ya conoce la historia, ¿no? Los hermanos de José llegan a Egipto en busca de alimento. Una hambruna ha llegado sobre la tierra y el único lugar donde hay alimento es en Egipto. Y al llegar ellos ahí, se encuentran con un hombre que es muy poderoso. No es el faraón, pero es un hombre muy poderoso. Es el segundo al mando después de Faraón. Faraón se ha hecho dueño de todo el país, porque así dice el texto, que debido a la hambruna, Faraón compró todo el país. Era como el rey de aquí, ¿verdad? Era el dueño de casi todo, ¿no? El Faraón era dueño de todo. Las cosechas, lo que había, las casas, todo era esclavo de Faraón. Los animales, todo pertenecía a Faraón. Entonces, Faraón tenía un poder tremendo. Y este hombre, quien era el segundo, era quien administraba todas las propiedades de Faraón. Y sin ellos entenderlo, este hombre comienza a tener un trato con ellos, una cercanía. Los invita a su casa, les pregunta sobre su familia, les pide que vuelvan. Y comienza un juego. Les pide que vayan con su hermano. Jacob no quiere que lleven a su hermano pequeño, pero al final tienen que acceder, lo llevan. Y estando en Egipto, este hombre pone una copa que es de él en una de las bolsas que llevaban alimentos, que era la bolsa de su hermano pequeño. Y ellos no entienden lo que está pasando, pero usted sabe que quien está ahí es José. Y José lo que está haciendo es que está probando si sus hermanos han cambiado. Y cuando él manda a llamar a estos hombres que han robado su copa y descubre que quien tiene la copa es su hermano pequeño, dice que él dice: váyanse ustedes y déjenme aquí a este muchacho, él va a ser mi esclavo. Pero dice que ellos se rasgan las vestiduras. Y Manasés, quien es interesante, porque Manasés es quien, cuando agarraron a José siendo joven, Manasés es el que decía: matémoslo. Manasés es el que decía: quitémosle la vida. Pero Manasés dice que él se rasga las vestiduras y llega donde José y le dice: mire, por favor, no haga esto, porque si este muchacho no llega a la casa de nuestro padre se va a morir. Entonces déjeme a mí como esclavo, yo me voy a quedar en lugar de él, yo soy quien voy a ocupar su lugar, usted déjelo ir a él, porque no podemos soportar. ¿Cómo yo voy a soportar ver que ahora mi padre le ha quitado su otro hijo y el otro hermano de él no sabemos dónde está, no sabemos qué pasó? Pero lo que usted ve ahí es que ya ha habido un cambio en el corazón de los hermanos de José. Ya no son los mismos, o sea, ellos están arrepentidos por lo que han hecho. Y cuando eso ha pasado, cuando José ve que sus hermanos han cambiado, dice que se echa a llorar, se rompe a llorar y pide que todos los esclavos egipcios que están ahí salgan de la sala y se queda él solo con sus hermanos. Claro, José se ha rapado como los egipcios se rapaban todo el pelo, se quitaban las cejas, se quitaban todo. Entonces, él estaba hablando en egipcio, el idioma de ellos, y de repente José les comienza a hablar con el hebreo, la lengua de ellos, y le dicen: yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron. Imagínense ese momento para ellos, lo que significó, ¿no? O sea, dice que se quedaron mudos, no hallaban qué decirle, y entonces él les pregunta y dice: ¿cómo está nuestro padre? ¿Está bien? ¿Nuestro padre vive? Y ellos le dicen: sí, está vivo. Y entonces José le dice: mire, vayan y díganle a mi padre que todavía quedan años de hambre, que se vengan aquí, yo los voy a guardar, yo tengo los recursos para que la promesa de Dios no muera con la hambruna que ha de venir, todavía quedan los peores años. Y dice que ellos van donde su padre Jacob y le dicen: tu hijo vive. Pero hasta este punto, como le digo, Jacob había vivido por lo menos 16 años de luto y de dolor. Póngase usted en el lugar como papá, que usted piensa que después de 16 años su hijo está muerto y que le lleguen a decir que no está muerto, sino que está vivo. Y dice que le dicen: tu hijo vive.
Entonces él se queda con incertidumbre de qué hago, voy, no voy. Y entonces dice el pasaje que hemos leído que él emprende el viaje. Él no sabe si lo que está ocurriendo es cierto o no es cierto, pero el anhelo del corazón de él de ver a su hijo lo hace que emprende el viaje. Dice que él ve los carros de los egipcios y de alguna manera dice, bueno, a lo mejor es cierto. Y dice que se va, pero cuando va hacia Egipto, dice el texto que llega a Beerseba y ahí en Beerseba ofrece sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y es muy interesante porque ahí en Beerseba era parte del territorio cananeo que estaba entre la frontera de Canaán con Egipto. O sea, lo que está haciendo Jacob es que él llega a la frontera y ahí en la frontera él ofrece sacrificio. Pero ¿por qué es que él ofrece sacrificio? Porque lo que ha ocurrido es que años atrás su padre Isaac ha deseado ir también a Egipto. Eso lo puede leer usted en Génesis 26. Isaac, también por una hambruna en Canaán, toma la decisión de ir a Egipto y Dios no lo deja. Dios le dice que no vaya a Egipto, sino que se quede en Canaán y que Dios en Canaán le va a prosperar. Pero vean lo que Jacob está haciendo, es que él está sometiendo sus deseos, su corazón a la voluntad del Señor. O sea, él sabe que es muy probable que Dios le diga que no vaya a Egipto como ya le dijo a su padre. Y lo que Jacob está haciendo es que él está sometiendo sus deseos humanos de querer ver a su hijo. Y está diciéndole al Señor, Señor, necesito tu voluntad. Necesito que me apruebes o no me apruebes. Por eso le digo, los que somos padres, pongámonos en el lugar de Jacob. Nos hemos enterado que nuestro hijo vive. Usted lo ha dado por muerto ya por 16 años. Y es como que el día que usted va a viajar, ya tiene los boletos, ya lo tiene todo, pero el día que usted va a viajar, viene a la iglesia y le dice al Señor, Señor, dime si voy o no voy. ¿Qué haríamos nosotros? Nosotros ni tan siquiera le preguntaríamos a Dios. En el momento que nos dice que hay una posibilidad de que uno de nuestros hijos está vivo, iríamos, haríamos lo que fuera. Si es posible nadando, llegaríamos, pero haríamos lo que fuera, venderíamos lo que fuera, pero iríamos en busca de nuestro hijo. Pero es interesante cómo después de años de dolor y desgaste, la fe de Jacob con el Señor sigue intacta. O sea, cualquiera podía decir, ¿para qué consultarle al Señor? Si, mire la grande gracia que Dios me ha permitido vivir. ¿Dónde estuvo Dios todos estos años de silencio? ¿Dónde estuvo el Señor todos estos años en que cada noche lloré a mi hijo? ¿Dónde estuvo el Señor todos estos años de prueba, de dificultad, en el que viví este desierto en mi soledad, en mi dolor? Pero Jacob lo que hace es que está demostrando aquí que a pesar de todo el dolor que él ha vivido, su fe en el Señor se mantiene intacta. Y busca la voluntad del Señor. Y él dice, Señor, estoy aquí en la frontera. Te ofrezco sacrificio. Ya sé que hubo un día en que mi papá quiso ir a Egipto y no lo dejaste. Dime qué tengo que hacer. Hay ocasiones donde a veces Dios dice no y otras veces Dios dice sí en la misma decisión. Por eso es que uno no se puede centrar y decir esto es lo que Dios dice. A veces Dios dice no, otras veces Dios dice sí. Y dice el texto que él somete su corazón. Y en el versículo 2 Dios le contesta y le dice, Jacob, Jacob, han pasado años desde la última vez que él ha oído la voz de Dios. La última vez en la que él ha oído la voz del Señor es cuando él lucha con el ángel en su retorno a Canaán. De esto ya pasaron bastantes años. Ahora Dios le contesta. Y ese Jacob, Jacob, fíjense que es interesante porque la manera en la que Dios lo llama no es con el nombre que él le ha puesto, sino que lo llama
con el nombre que le dieron sus padres. No lo llama como Israel, sino que lo llama con el nombre de su infancia. Y le dice Jacob: yo estoy contigo y quiero que vayas a Egipto. Por eso le digo, a veces el cumplimiento de las promesas de Dios no está ligado a un lugar, sino que dice: yo quiero que vayas a Egipto, y ahí en Egipto haré de ti una gran nación. Jacob podría pensar: Dios cumplirá sus promesas si me quedo en Canaán. Canaán es la tierra de la bendición. Canaán es la tierra de la promesa. Eso es lo que Dios le dijo a mi padre Isaac. Eso es lo que Dios le dijo a mi padre Abraham, o a nuestro ancestro Abraham, que ahí en Canaán el Señor haría de ellos un gran pueblo. Pero ahora el Señor le está diciendo a Jacob: no es en Canaán donde vas a crecer y prosperar. Te voy a llevar a Egipto, y ahí en Egipto yo haré de ti una gran nación. Y aquí hay una lección para nosotros, hermanos, y es esta: es que Dios le recuerda a Jacob que el cumplimiento de sus promesas no está ligado a un lugar, sino que está ligado en que Jacob se mueva en la voluntad del Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. No es el lugar lo que hace que vivas y experimentes la promesa del Señor, es caminar en la voluntad del Señor. Y lo que Jacob estaba haciendo es que antes de tomar la decisión, aunque él con todo su corazón quería ir a ver a su hijo, Jacob somete su corazón y le dice al Señor: Señor, dime, o sea, con el riesgo de que Dios le diga: no quiero que vayas. Con el riesgo de que Dios le diga: ya tu padre intentó ir y no lo dejé. Pero con ese riesgo, lo que Jacob hace es que, a pesar de todo, él somete su corazón a la voluntad del Señor. Y el Señor le dice: es mi voluntad y yo quiero que vayas. Y ahí, fuera de Canaán, yo haré de ti una gran nación. Fíjese que es interesante, porque realmente así sucede. Donde Jacob crece, se multiplica y se convierte en una nación, no es en Canaán, sino que es en Egipto. Fuera de la tierra, fuera del lugar de la promesa. Y ante esto, Jacob está animado, pero me quiero centrar en el versículo 4. Cuando el Señor le habla a Jacob y le dice: ve a Egipto. Y mire lo que le dice: además, cuando mueras, será tu hijo José quien cerrará los ojos. Hasta este momento, Dios no le había dicho a Jacob que José estaba vivo. Hasta este momento, todo lo que Jacob estaba haciendo era una corazonada por lo que otros le habían dicho. Pero Dios no había dicho ni había confirmado que su hijo vivía. Es ahora, 16 años después, que Dios le dice a Jacob: tu hijo vive. Y uno se pregunta: ¿por qué Dios guardó silencio? ¿Qué le costaba a Dios decirle a Jacob: Jacob, no llores, hay una esperanza que tu hijo esté vivo? 16 años donde Jacob lloró en las noches, lamentándose por ese trágico momento. 16 años donde Jacob se culpó a sí mismo por la mala decisión que había tomado de enviar a su hijo. 16 años en los que Jacob se arrepintió de ese día, de esa petición que él le hizo a su hijo. 16 años de dolor, donde Dios guardó silencio, donde Dios no dijo nada. Y Dios lo vio llorar por las noches, hundirse en la tristeza, y Dios no dijo nada. ¿No le parece difícil? Sabiendo Dios que su hijo vivía. Pero ¿sabe por qué Dios no decía nada? Porque ¿qué hubiera pasado si Dios le hubiera dicho a Jacob: Jacob, no llores más, tu hijo está en Egipto? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? Se va a buscarlo. ¿Qué hubiera pasado si Jacob
hubiera ido en búsqueda de José? ¿Qué hubiera sucedido si Dios hubiera roto su silencio antes de tiempo? Si Dios hubiera hablado antes de que la preservación de la promesa pudiera concretizarse. Es que el plan de Dios, que era mucho más amplio de lo que Jacob pensaba, se hubiera visto afectado. Y esta es la enseñanza que yo traigo para nosotros hoy, esta mañana. Y es que a veces Dios tarda en contestar. Y hay ocasiones donde uno vive el silencio de Dios. ¿Alguno de ustedes ha vivido el silencio de Dios? Donde tú le preguntas al Señor: Señor, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? Y Dios calla. En el que uno dice: Señor, ¿por qué mi familia se está viniendo abajo? Y por mucho que lucho, nada cambia. ¿Por qué mis hijos se siguen perdiendo? ¿Por qué? Y lloramos y nos vemos en esos momentos de dolor y pareciera que Dios calla y Dios no dice nada. Pero la enseñanza hoy, esta mañana, es práctica y sencilla, y es: Dios tiene un plan. Un plan que va mucho más allá de lo que tú y yo entendemos. Y llegará el momento en el que Dios te hablará. Y Dios le habla a Jacob y le dice: tu hijo vive. Y no te preocupes, que no tengas temor de que te lo vayan a quitar, porque Él te acompañará en tu muerte y Él cerrará tus ojos. Lo que le está diciendo el Señor es: ya no te lo va a quitar nadie. Hasta que te mueras, Él estará contigo. No te preocupes que nadie te lo va a matar, nadie. Tu hijo estará contigo y Él cerrará tus ojos. Le está dando una promesa de seguridad. Pero ¿sabe lo que me llama la atención a mí? Es que como un momento de la voz de Dios es capaz de disipar 16 años de dolor y oscuridad. Un momento en el que Dios habla es capaz de sanar una herida abierta por años. Dios no necesita mucho tiempo para reconstruirlos. Nosotros necesitamos un largo proceso, pero Dios solo necesita un momento, un instante, una pieza que arma todo ese rompecabezas que muchas veces nosotros no entendemos. Yo oraba esta mañana y decía: Señor, ¿qué quieres que hable a tu pueblo? Y el Señor me guiaba a este pasaje y a esta enseñanza. Y yo sé que para alguien esta mañana es esta enseñanza. Alguien está en el silencio de Dios. Alguien está viviendo el silencio en el que buscas y buscas y nada pasa. Pero el silencio de Dios no es para destruirte, ni tampoco Dios se goza en tu dolor. El silencio de Dios es el silencio en el que Dios, como Padre, a pesar de que siente nuestro dolor, decide callar, porque el silencio es lo mejor para ti y para mí. Es lo mejor. Dios cayó, Jacob lloraba, pero seguramente cuando el Señor veía llorar a Jacob, el Señor le decía: si supiera que las cosas no son como tú piensas, si supiera que yo estoy trabajando algo nuevo, hay algo nuevo que pronto saldrá a la luz. Y yo soy capaz de abrir ríos en los desiertos, de hacer que la tierra seca reverdezca. Hay algo nuevo que Dios tiene para ti esta mañana.
He vivido muchas veces el silencio de Dios y sé que es duro, pero hay algo que podemos hacer siempre y es alabarle. Me asombra la actitud de Jacob. Nunca guardó rencor al Señor. 17 años de sufrimiento, pero llegado el momento, Él busca hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos en el silencio de Dios, sin saber que Dios está construyendo algo mejor para ti, se desaniman? Cayeron sobre mí. Tus ruedas de amor cayeron sobre mí. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú quieres ser no cambies de Dios pongas tu amor sobre mí y yo ya acudo a ti. Te pido que me perdones. Sé que te he fallado. Hoy vengo a la cruz, a ese lugar donde tú, Padre, guardaste silencio cuando tu Hijo te dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en ese lugar, Señor, de tu silencio, en tu silencio estaba mi salvación y mi redención. Señor, perdona mis faltas. Señor, tómame de la mano, levántame de las cenizas, reconstruye mi vida. Quiero caminar contigo, quiero seguirte, quiero ser tu discípulo. Y pase lo que pase, quiero buscar tu voluntad y someter mi corazón